Muy buenas tardes a todos, nosotros somos el grupo número 2 y les vamos a hablar sobre los gradientes dentro del campo de las variables complejas. Los integrantes del grupo somos Daniel Penado, Javier Hall, José Sandoval, William Wolosny y mi persona Diego Guerrero. Para empezar a definir qué es un gradiente. El gradiente, que se define con ese pequeño símbolo en forma de triángulo invertido, se puede entender conceptualmente como un vector que incluye las tasas de cambio de las múltiples dimensiones de una función. Como sabemos, las tasas de cambio están relacionadas con la derivación, por lo que se puede decir de cierta manera que el gradiente es para las funciones con tres o más variables, lo que la derivación normal es para las funciones de dos variables, generalmente denotadas con x y y. Em, la definición del gradiente matemáticamente se puede entender de la siguiente manera. El gradiente, como mencionábamos, de una función real normal de dos variables es la derivada de la función con respecto a esa variable. Esto también puede ser con más variables. En dado caso serían derivadas parciales, tal como sucede en el campo complejo. Pero las funciones complejas están definidas por dos partes, como nosotros sabemos. En este caso, em, por dos funciones. En este caso, las definimos aquí como P y como Q. Para dos variables nada más, tenemos que W, la función compleja, es igual a P de x, y más I de Q por Q de x, y. Entonces, el gradiente de la función compleja w es igual a la derivada parcial de w con respecto a x más y multiplicado por la función, la derivada parcial de w con respecto a y. Em, Como la función compleja está compuesta por dos partes, en este caso P y Q, debemos hacer cada una de esas partes, cada uno de esos términos, debemos hacer lo que está marcado en rojo, es decir, el gradiente de la función para cada una de esas partes. Si hacemos las respectivas operaciones algebraicas, obtenemos que el gradiente de w es igual a la derivada parcial de p con respecto a x más la derivada parcial de p con respecto a y por i más i multiplicado por la derivada parcial de q con respecto a x más i multiplicado por la derivada parcial de q con respecto a y por i. Ahí claramente las dos i se van a convertir en negativo, por lo que nos quedaría nada más negativo de la derivada parcial de q con respecto a i. Pasando con respecto a las aplicaciones, al punto de las aplicaciones, tenemos que el gradiente se utiliza mucho generalmente en los problemas de optimización. Como sabemos, el gradiente está relacionado con la derivación como tal. Y si recuerdan lo que vimos en álgebra y también en cálculo, nosotros sabemos que que la derivada nos ayuda a encontrar máximos y mínimos. Justamente para eso también se utiliza el gradiente, pero con más dimensiones. Un ejemplo muy claro de esto es la utilización en inteligencia artificial. En inteligencia artificial muchas veces se trabaja incluso con miles de parámetros, por lo que es una función multidimensional, con muchísimas dimensiones, como les mencionaba, a veces incluso más de 1000 o muchísimas más incluso. Y pues muchas veces estos parámetros, dependiendo de sus valores, eh, arrojan un número diferente de error de la función que se está evaluando. Y para ello muchas veces lo que se hace para disminuir ese error es utilizar una técnica muy conocida dentro del campo de Machine Learning, que está relacionado con inteligencia artificial, que es el método del descenso del gradiente. En este se escoge un punto al azar de entre todos los parámetros, se escoge un punto al azar y dependiendo de los puntos que están alrededor se calcula la pendiente de los puntos que están alrededor y justamente dependiendo de si la pendiente que la obtenemos con el gradiente, debido a que, si recuerdan, pues la tasa de cambio, es decir, la derivada, está relacionada justamente con, con el gradiente.
Entonces, dependiendo si el gradiente desciende, es decir, si es negativo, si la tasa de cambio es negativa, entonces nosotros nos vamos por ese camino, tratando de encontrar un mínimo local. En este caso, aquí tenemos una gráfica de nada más dos variables, muy sencilla. Esta es la gráfica de y igual a x al cuadrado, pero en ella nada más tenemos un mínimo que es el punto 0,0, pero si recuerdan, en cálculo nosotros veíamos que habían funciones mucho más complejas. Ahora se imaginan con múltiples variables, pues se forman planos en los que pues se trata de llegar a un error mínimo. Para que lo entiendan un poco mejor, les voy a mostrar una imagen que es de una persona que explica justamente este método del descenso del gradiente. El canal se llama .csv, es muy bueno para las personas que les interese la inteligencia artificial. Y como les mencionaba, se empieza en un punto aleatorio y dependiendo de los puntos que están alrededor, se trata de irse por el camino que descienda más para que el error que está en este eje, pues justamente descienda. Entonces, con un poco de suerte y haciendo que la inteligencia artificial funcione bien, vamos a llegar a un mínimo, a menos a un mínimo local como este. Y si hace un mínimo de toda la función, pues muchísimo mejor. Pero generalmente se llega a un mínimo local, que también es muy bueno. Entonces ahí se disminuye el error utilizando justamente este método del descenso del gradiente, que obviamente está relacionado con el gradiente. También otras aplicaciones y más relacionadas con el campo complejo son dentro también de problemas de optimización, son los problemas de electrostática. También los problemas de circuitos que incluyen muchas veces pues variable compleja y en los que se utiliza pues obviamente los cálculos complejos y de igual manera se tratan de optimizar ciertos parámetros, quizás la frecuencia, entre otros que se ven muchos circuitos y en toda la parte electrónica que pues se quieren optimizar. Entonces pasamos a ver un ejercicio práctico justamente de este tema que pues acabamos de explicar. Vamos a proseguir sacando la gradiente de el conjugado de z al cuadrado por 3 más 2 por z más el conjugado de z. Y según el teorema, W es igual a P de XY más Q de XY. Y Z y su conjugado de Z, pues lo pondremos acá por un momento. Después lo que haremos es que vamos a poner lo que es X más Y de Y, en donde sea que tengamos Z normal. Y vamos a poner el conjugado de Z, donde tenemos el conjugado de Z dentro de la función. Y la vamos a comenzar a trabajar. Vamos a resolver para esta potencia. Y la respuesta sería X al cuadrado. Así mismo. Y seguimos resolviendo tratando de separar para que queden las i's de un solo lado para generar nuestra Q y las demás en el otro lado para generar nuestra P. Entonces tendríamos W es igual a y con esto tenemos nuestra Q. Ahora debemos dedicarnos a sacar la gradiente de W. Para la gradiente de W resolvemos de esta manera. De la parcial de P entre la parcial de X más para poder llevar a cabo este proceso vamos a tener que sacar la derivada parcial de P con cord de X igual a la derivada parcial de P con cord de Y, al igual que la derivada parcial de Q con cord de X y la derivada parcial de Q con cord de Y. Así que vamos a ver.
Pero antes de seguir, vamos a simplificar un poco, ya que sabemos de aquí el cuadrado sería -1 y vamos a dejar las i's de un solo lado. Ahora solo nos resta poner cada una de estas respuestas dentro de la gradiente y tenemos nuestra respuesta. Con esto llegamos a la respuesta del problema. Bien, una vez explicado ese problema, que como ven es bastante fácil de resolver, generalmente los problemas de este área son bastante fáciles de resolver, pasamos a las conclusiones. Como hemos visto, el gradiente se puede entender como la tasa de cambio de un grupo de dimensiones en una función. También, al estar relacionado con la tasa de cambio, el gradiente se puede utilizar de una manera similar a como se utilizan las derivadas normales en funciones de dos variables, lo que mirábamos de la detección de mínimos y máximos, que pues estaba relacionado en un punto con la inteligencia artificial y en sí con todos los problemas de optimización de funciones. También vemos que existe una gran cantidad de campos en los que se puede aplicar los gradientes, todos muy relacionados con las tecnologías más modernas. Y pues con eso concluimos. Muchas gracias a todos por la atención.